Don Jesús Cintora, fíjese que le permite hacer algo muy interesante en las Navidades, que es que haga un discurso de fin de año. Ese Pablo Iglesias ya está pensando en un partido político. Estamos en diciembre de 2013, lo va a presentar en 4 semanas en Madrid. Pedro Sánchez se niega a ir a la sexta noche porque entiende que es un territorio pro Podemos. El grupo Mediapro ha tenido que publicar en su página web: reconocemos haber sobornado a un mandatario de lo del FIFA Gate. Tanto hablar de corrupción en medios de comunicación, qué tema tan goloso para decir el grupo Mediapro sobornando. La relación de Podemos con los medios de comunicación. Pues vamos a ello. A ver. Porque aquí partimos de la base de que hay un relato que a mí me cuesta mucho comprar. Y por cierto, ya que estoy aquí, y sin pasarme porque dicen que la coba excesiva es incómoda, pero yo celebro de que cuando estalló el episodio de julio de 2022, creo recordar que su canal fue uno de los pocos que se resistió al relato mayoritario de que es el que ya parece indiscutible, de no ha habido mayor campaña en los medios de comunicación contra un político honrado que la que ha padecido don Pablo Iglesias Turrión, que de hecho, si no consiguió el sorpaso, no se debe a que cometiera ningún error, sino a la actitud de los malvados medios de comunicación. A la brutal campaña de los medios. Sí, yo me resistí porque a lo mejor en ese sentido yo no tengo a lo mejor la memoria que tiene usted, pero yo sí que recordaba por aquellos años, porque estaba muy interesado en seguir la política de cerca, en verme la sexta noche, todas las intervenciones donde había debates y demás, yo me las veía y estaba muy interesado en la realidad política por aquellos tiempos, y yo recuerdo perfectamente cómo esos episodios de persecución política que narraba Podemos, como si básicamente les hubiesen intentado linchar, ¿no?, los medios de comunicación con azadones y antorchas y demás, eran poco menos que 4 titulares de OK Diario, que a lo mejor se hacían eco otros periódicos, pero que realmente no tenían ningún impacto más allá de eso. Fíjese que creo que le comenté que yo pienso, sinceramente, que el episodio del chalet, que a lo mejor es más vulgar y demás, pero el episodio del chalet de Pablo Iglesias le hizo mucho más daño a nivel de credibilidad que Eduardo Inda sacase 30 informes de vete a saber tú dónde sobre si este señor tenía una cuenta en las Islas Granadinas. Yo comprendo que don Eduardo Inda debe hacerle mucha ilusión el relato donde prácticamente se le presenta como alguien con poderes plenipotenciarios que, vamos, según titular suyo, es capaz de cambiar el sentido de la orientación, porque todos sabemos que los votantes de Podemos seguramente era su Biblia diaria, era leer OK Diario, ¿verdad? No hay más que pensar en la línea editorial de OK Diario, y seguro que les condicionaba su modo de actuar ese tipo de cosas. Pero es que además los incidentes que están narrando, yo cuestiono que tuviera una relevancia especialmente relevante, valga la redundancia, y además es que creo que puede que hasta le vinieran bien a Podemos, porque en ese momento lo que Podemos más buscaba era salir en el candelero. Es verdad que objetivamente, y no quiero quitarle importancia al tema de las chapuzas, y están ahora en juicio algunas de ellas, de la etapa del señor Fernández Díaz, que tendrá que responder en los tribunales él y unos cuantos de ahí dentro de lo que han estado haciendo con recursos del Estado, chapuzas y en algún caso delictivas, pero de verdad que me cuesta mucho, con la hemeroteca en la mano, ver el relato que están describiendo ahora de lo que pasó en 2016. Pero es que además creo que si algo se caracteriza al fenómeno de Podemos es que era algo que entusiasmó a los medios de comunicación y que no se entendería si no fuera por el apoyo total que tuvo de la mayoría de medios de comunicación de este país, lo que yo llamo entonces la Podemos Obsession, de que el momento de hablar de política era Podemos, 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 y solo hablar de Podemos, y además era algo que lo políticamente correcto es que te cayeran bien. Y con perdón, incluyo gente como don Pablo Motos o como doña Ana Rosa Quintana, vamos, querían hablar bien de Podemos porque en ese momento era a lo que tocaba apuntarse. Y recordará usted a don Pablo Iglesias haciendo footing con doña Ana Rosa Quintana y me quito la coleta ante ti. Doña Ana Rosa Quintana, que había dicho en el 15M, si yo tuviera otra edad, estaría hoy en la plaza con ellos, porque no quería quedarse fuera. O don Pablo Motos haciendo aquel sketch de la lotería de Podemos ganar las elecciones gracias a Rajoy, porque era lo políticamente correcto. ¿Cómo no te va a caer bien? España no ha tenido ningún cambio político relevante en el tablero desde el 93. Llevamos 20 años, 93, 2013, donde
ha sido básicamente bipartidismo aburrido. Tras una etapa de creacionismo, de nuevos partidos menos, ¡bum!, se para todo en el 93 y tenemos 20 años donde no hay cambio más allá del bipartidismo. Y de repente los medios entienden que eso es genial y que hay que apoyarlo porque es lo nuevo. ¿Y cómo no va a sonarte bien lo nuevo? Claro, que ese relato se convierta a decirte, no, es que en 2016 hubo una brutal campaña mediática para destruir a Podemos. Dices, pero comparamos cuántas entrevistas hizo don Pablo Iglesias en Mediaset y en A3 Media con cuántas hizo don Alberto Garzón, don Cayo Lara o los dirigentes de Vox. O hago un paréntesis, o don Albert Rivera hasta 2015, que ahí hay un cambio, pero hasta ese momento es la primera vez que se vuelca a los medios con gente que sin tener representación parlamentaria tenía que estar a diario en las tertulias. O sea, francamente es llamativo que ahora la forma en la que tienen... Fíjate que el otro día comentábamos este clip, que no sé si lo tendrá usted por ahí porque estaría bien verlo, pero era el clip este de Manu Levin que explicaba, ¿sabes?, de forma muy ñoña por qué Pablo Iglesias caía mal, ¿no? En plan, ¿nunca te has preguntado por qué Pablo Iglesias te cae mal? Te cae mal porque te han inculcado los medios, te han lavado el cerebro para que te caigas mal. Y si no eres capaz de reconocer que a ti te cae mal Pablo Iglesias porque los medios te han lavado el cerebro, es que eres un arrogante, que no eres capaz de admitir que los medios te han lavado el cerebro. Decía algo así, el rollo de... O sea, arrogante es el que no admite que si no tiene simpatías por Pablo Iglesias es porque los medios le han lavado el cerebro, y no aquel que pueda de alguna manera llegar a admitir que, oye, a lo mejor no me cae mal, no le caigo bien a la gente porque he hecho cosas mal y a la gente no le ha caído en... También le digo que hay que yo pongo en la balanza del señor al que usted ha hecho referencia, que no cualquiera puede hacer eso, ¿eh? Hace falta... o sea, hay que felicitar a quien consigue que... Porque me suena lo de cuando... Una pareja rompe contigo y quiere hacerlo bien y dice, no es por ti, es por mí. Este caso es al revés, es no es por mí, es por ti. O sea, si no te cae bien don Pablo Iglesias es porque te has dejado lavar el cerebro, porque vamos, es un tío tan fantástico, tan buena gente, que si ¿cómo te no cae te puede mal, caer bien? solo puede ser porque te han lavado el cerebro. Espérate, creo que voy a poner el clip. ¿Por qué odias a Pablo Iglesias? El análisis de Manu Levin explica la manipulación de los medios que ha generado una versión contra Unidas Podemos. Hay un gran análisis aquí. Lo digo desde el respeto a todos los que han peleado antes y siguen peleando, pero creo que es la fuerza política que mejor lo ha hecho en la izquierda en este país en 50 años, y creo que eso, digamos, no es una opinión mía, sino que ahí están los datos. Son los 4 mejores resultados electorales de la izquierda en España, pues en 50 años, ministerios en el gobierno, cosa que nunca habíamos tenido. Por lo tanto, yo creo que por supuesto que hay errores, pero que no son la causa fundamental, sino que la causa fundamental es el poder de lo que tenemos enfrente en términos mediáticos, y creo que eso hay que intentar transformarlo. Que decir que los medios de comunicación no se pueden cambiar es reaccionario. Los medios de comunicación, el poder mediático, es una de las principales estructuras de poder que hay en nuestra época. No sé si lo va a decir aquí en este clip. A mí ninguna televisión me mete nada en la cabeza y tal. No, es aquí, es aquí. Joder, es que Pablo Iglesias no sé por qué, pero es que me cae fatal. Es que no le puedo ni escuchar. Es que le oigo la voz y ya me pongo enfermo, ¿no? Y yo digo, es como... Compa, yo sí sé por qué. Yo sí sé por qué te cae tan mal. Y además dices que no sabes muy bien por qué. Porque te han sometido a ese bombardeo de mierda durante muchos años. Y yo sé que hay gente que no acepta esa conclusión sobre sí misma, ¿no? Y dice, no, a mí ninguna televisión me mete nada en la cabeza y tal. Yo creo que eso sí es un poco arrogante, ¿no? Tener esa idea de uno mismo. Yo sé que suena arrogante cuando yo digo, sí, yo sé por qué te cae tan mal, y es porque te han engañado y porque han sembrado el odio hacia esta persona dentro de tu cabeza, pero a mí me parece más arrogante tener una idea de uno mismo como que uno es invulnerable, ¿no?, a todo ese bombardeo permanente que además... es sofisticado, o sea, que no solo es mentirte directamente, sino, como te decía, ¿no?, golpearte en el estómago, sacarte imágenes donde el tipo se ríe con los dientes torcidos, donde siempre aparece mal vestido, donde tal, ¿no? Pues eso te va generando un odio, te va generando un rechazo, una aversión. Me despierta la duda de si se lo cree de verdad. No lo sé. A lo mejor sí, ¿eh? Yo no estoy seguro si él... Yo creo que se lo cree, ¿eh? Yo creo que Pablo Iglesias es tan arrogante en ese sentido, es tan narcisista, que entiende que si él se ha desgastado, que ha tenido que ser por la campaña sucia que le han hecho, porque ¿cómo él va a poder haber cometido? Bueno, yo
creo que Pablo Iglesias es lo suficientemente cínico para entender que la ha cagado en repetidas ocasiones. No lo sé, pero este tipo de perfil, Manu Levin, a mí me suena como un creyente. Yo creo que este señor cree. O sea, esto le pondría sumo sacerdote dentro de Yo la creo jerarquía. que Manu Levin, bueno, ese yo creo que es creyente de los debes. Es un fiel, ¿sabes? Yo voy a hacer algo que me deja mal. Yo, en teoría, mi tesis doctoral es sobre la historia de los medios de comunicación, con lo cual tendría que conocer a las figuras relevantes de los medios de comunicación. Desconozco dónde salió esta persona. Yo no la conocía hasta que... Hasta que salió en canal. O sea, lo vi en su... No, en su canal. Yo me enteré quién era este señor porque usted habló de él con el apodo que tenía entonces, aunque luego se cambió la estética, quizá porque no le gustaba el apodo de aquella etapa. Y por eso sé que existe. Y de repente se ha convertido como en el fiel escudero de Pablo Iglesias en esta etapa que tiene él en la base, ¿eh? Lo curioso es pues, que si nos vamos al año 2013 es cuando una persona que no es especialmente conocida, más allá de los que le vieran en Televallecas con el programa que hacía en la Universidad Complutense, de repente tiene un despliegue brutal en medios de comunicación. Por cierto, en gran medida le ayuda mucho Intereconomía. Y tras TV, como usted sabe, que es quien le invitan en abril del año 2013, él ya lo llevaba pidiendo desde hacía tiempo y le insistía mucho a don Fernando Díaz Villanueva en este tema de venga, méteme, tú los conoces, preséntamelos, tal, hasta que al final le llevan y además lo hicieron, no lo pongo para no alargar, pero ¿se acuerda usted que ese día estaba don Federico Jiménez Santos de tertuliano? Claro, él dijo, mejor imposible, porque le voy a soltar 4 cosas y ya tengo el clip hecho. Que inmediatamente a los 5 minutos apareció en el canal de YouTube de La Tuerca Iglesias contra Federico Jiménez Santos, ¿cuál? Y ya tenían creada la propaganda. Yo estaba en ese momento en la redacción de un digital y dije, onda, el de la... Yo incorrectamente dije el de la Complutense, porque yo le conocía porque hacía un programa en la Complutense. Y digo, ¿hacemos una pieza de esto? Eso no le importa a nadie y tal. Bueno, y luego fue un poco el tema de que fue creciendo. Y ya ese mismo año le ficha Mediaset para que sea tertuliano fijo en las mañanas de 4 con el señor Jesús Cintora y La Sexta Noche para que sea tertuliano fijo en A3 Media. No se entiende nada de la figura del señor Pablo Iglesias sin ese doble fichaje a la vez en ese curso, al acabar el curso 2013, de abril, junio 2013 y algo septiembre de 2013, diciembre, donde es todos los días opinando de todo en Mediaset y en A3 Media. Algo que yo sepa no había tenido, por ejemplo, yo lo hubiera querido doña Rosa Díez o don Albert Rivera haber tenido eso. Claro, pero en aquel momento todavía Podemos no existía. O sea, es verdad que ellos... Yo creo que tampoco es que lo tuviesen planificado desde el principio. Luego ellos creo que lo intentaron vender como que su estrategia era esto y demás. Es cierto que sí se trabajaban muy bien todas las intervenciones que tenía. Es decir, antes a Pablo Iglesias no iba al canal 13 o a Intereconomía a improvisar, a hablar un poco de no. Sí que había un trabajo detrás, pues de estudios, de a ver qué vamos a argumentar, qué es lo que vamos a poner encima de la mesa, qué es lo que no vamos a... Y por eso luego tenía un discurso que yo creo que era tan llamativo y que funcionaba tan bien, porque estaba bastante preparado, y en La Sexta 3/4 partes de lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí que estaban construyendo una imagen con Pablo Iglesias, y en algún momento es cuando decidieron, oye, venga, nos tiramos a la piscina y montamos un partido político con esto. Fíjese que, por ejemplo, don Jesús Cintora, que uno de los que estaba más encantado con tener a don Pablo Iglesias en su programa, fíjese que le permite hacer algo muy interesante en las Navidades, que es que haga un discurso de fin de año. Sí. Esto que hacen como que en vez de hacerlo el rey, no lo hacen todos los tertulianos, solo hace un tertuliano, que es casualmente Sor Iglesias. A veces la bandera pirata es la bandera de la libertad. Os aseguro que si alguna vez me tocara ser presidente de la Tercera República Española y hubiera que dar un discurso de Navidad, hay una fórmula que quedaría suprimida por decreto. Me llena de orgullo y de satisfacción. Esta noche es una noche muy especial para muchas familias y yo quiero lanzar 2 reconocimientos y un desprecio. Mi reconocimiento para esas personas que se ocupan de cuidarnos a todos, que casi siempre son mujeres, madres y abuelas que a lo mejor ahora están viendo de reojo la teleprecio también. El desprecio para los que tienen cuentas en Suiza, el desprecio para los de los sobres, el desprecio para los que no pagan impuestos, para esas grandes fortunas que a lo mejor esta noche tienen caviar y botellas de champán muy caras y que van a seguir disfrutando de sus privilegios a costa del sufrimiento de la mayoría. Decía el todavía jefe del Estado, que la ley es igual para todos. Yo creo que no es así.
y que hay que defender lo de todos. Y defender lo de todos contra los privilegiados es asumir que podemos y decir que esta noche viva la República. Esto era una sección que tenía en el programa de Jesús Cintora, donde básicamente es di tus cosas de rojos muy fuerte. Claro, pero ¿eso es un discurso de fin de Navidad o es la presentación de un programa político? Hombre, yo creo que en ese momento los que lo utilizaban como... O sea, estos siempre han sido muy frikis. Los de Podemos, Contrapoder, todas estas organizaciones universitarias eran muy frikis y yo creo que en ese momento estaban intentando estudiar o haciendo experimentos sobre cuáles eran los discursos que más cuajaban, en plan, cómo podemos elaborar... Llámame usted retorcido, pero ¿sí? Que escoja la expresión y el año que viene asumamos que Podemos, ese Pablo Iglesias ya está pensando en un partido político. Estamos en diciembre de 2013, lo va a presentar en 4 semanas en Madrid. Eso es una presentación de un proyecto político. Claro, entonces, sí, desde luego, probablemente no se lo habían dicho a Jesús Tintora o a la gente que estaba ahí. Cintora no lo sabe, él se está riendo, pero dices, él no está haciendo un speech de Navidad, está diciendo, y no sé si lo he puesto, pero en otro momento decía, y el año que viene podrán cambiar cosas, tal, porque está preparando el terreno de lo que está preparando, algo que probablemente en Mediaset no les acabo de convencer el hecho de entender que su programa era un poco una plataforma de lanzamiento de un proyecto político. No, probablemente no les hizo ninguna gracia, pero también Pablo Iglesias fue bastante hábil ahí. Es que Pablo Iglesias se vendía muy bien y había mucha gente que se lo compraba todo. Yo recuerdo una vez que hizo incluso un comentario que dice que él había escuchado o él había leído que había gente en los comentarios de YouTube cuando salía sus enfrentamientos con Eduardo Inda que decía, ostras, y él decía, he leído comentarios de gente que dice, ojalá un gobierno formado por Pablo Iglesias, Albert Rivera y tal, como que gente había escuchado discursos que le gustaban, ¿sabes? Sin entender muy bien si este era liberal, si este era de centro derecha, si este era comunista, si este era tal, pero le habían gustado lo que escuchaba y decía, ojalá un gobierno de gente honrada, con Pablo Iglesias, Albert Rivera, este tío de aquí y este tío de allá. Y Pablo, claro, lo decía como de risas, pero eso era un gran triunfo para Pablo Iglesias, porque eso era como decir, fíjate, que una persona está diciendo que ojalá yo estuviese en un gobierno con Albert Rivera, o sea, fíjate qué transversales son mis ideas aquí. En las primeras entrevistas que hacía don Pablo Iglesias, ya como cabeza de lista de Podemos, una frase que decía es, mucha gente me dice, yo antes votaba al PP y ahora te voto a ti. Sí. Esa frase desapareció después de 2015, porque ya asumió, pero al principio jugaba a eso, porque insisto, era la apuesta de la transversalidad, aunque ya hubo gente que estaba muy disgustada con lo que están haciendo los canales de televisión. Escuchemos, por ejemplo, si quiere usted a don Alfonso Guerra. Presionado y nos dijo entonces las palabras que Pepe ha referido, dentro de poco tendréis la responsabilidad de gobernar España. Y pocos años después, en 1977, cae la dictadura y entonces el socialismo se presenta de nuevo a los españoles. Entonces también había compañeros que temían que el favor de los españoles fuera a otra fuerza política de la izquierda beneficiada por la propaganda que le hacía el régimen, como ahora otros populismos están beneficiados por las cadenas de televisión, incubando el huevo de la serpiente, porque si alguna vez tuvieran algún poder, lo primero que harían sería cerrar esas cadenas, siguiendo las enseñanzas de sus maestros de Allende los Mares. Claro, pero vamos a ser lógicos. Me estás diciendo que en el año 2015-2014, que todos los medios están haciendo una campaña brutal contra Podemos porque quieren destruirlo, y ¿qué hace don Alfonso Guerra diciendo que los medios de comunicación están apoyando a Podemos? Sí, según el relato, lo que tendría que decir es que a 3 Media y Mediaset están machacando a Podemos, que qué vergüenza. Y en cambio lo que se decía en aquel momento era lo contrario. Lo que se estaba diciendo es que los medios estaban potenciando a ese nuevo proyecto político, entre otras cosas, porque estaba todos los días. Después de que saquen eurodiputados en las europeas de 2014, sí. Ya no es solo Iglesias, es que empieza a proliferarse y todos quieren tener a alguien. No puede haber un espejo público si no hay alguien, que sea don Luis Alegre, que sea la señora Vescansa, que sea el señor Monedero. Tiene que haber alguien de ese grupo. Y hay una especie de pelea brutal de que ningún medio quiere poder decir, yo es que no tengo a nadie de Podemos, porque todo el mundo quiere tener en su mesa a alguien de Podemos y que se sienta como tertuliano, pero que todo gira en torno a él. Bueno, ¿y usted qué opina sobre esto? Y por cierto, gran favor el que hicieron los de la Jauría. No hubiera funcionado el proyecto si no llega a ser por el que hicieron los Eduardo Inda, los Francisco Maruenda, los Alfonso Rojo, porque eso daban el papel de villanos en la tertulia, claro. Con lo cual tenían la receta perfecta. No les gustará reconocerlo,
pero sin ellos no hubiera funcionado como producto televisivo. Con lo cual, esa época donde decían, nos ha de ganar votos, tanto Errejón como Nueva Puerco Vescansa como la propia Monteroso llegaron a decir a la cara. Sí, Carolina Vescansa, recuerdo, cada vez que usted habla nos da más votos a nosotros, que ahora es un meme bastante común que utilizan, por ejemplo, muchos basaditos de estos de Vox que dicen, no sé, 10.000 votos más para Vox, no sé cuántos mil votos más para Vox. Y ahora, sin embargo, utilizan eso para victimizarse muy fuerte y para decir, no, fíjate, es que no paraban de meternos caña, rollo de cabrón. O llevaban a todas las televisiones y os estaban haciendo básicamente que formaba parte de vuestro plan, es decir, no es algo accidental que os cayó a vosotros, sino que fue una forma de congraciarse con los medios entendían que todo el mundo quería escuchar a estos señores en los programas de política, les llevaban, les ponían la alfombra roja y que hablasen. Y yo recuerdo que por aquellas fechas Esperanza Aguirre se escandalizaba y decía, pero ¿cómo es posible? Es muy peligroso lo que ustedes están haciendo, están trayendo esto otro. Que ahora yo lo escucho y es algo parecido a lo que dicen ellos de que lleven a Vox a las tertulias, a los programas de política, y eso que Vox tiene muchísima, pero muchísima menos presencia de la que tenía Podemos en aquellos momentos. Fíjese que en ese momento, que por eso me hace gracia que uno de los argumentos que usan ahora para machacar a la señora Yolanda Díaz es que cómo se atreve a ir a esas cadenas asquerosas, como qué vergüenza, va a La Sexta para congraciarse con La Sexta. Digo, pero bueno, pero sí, hubo un despliegue. En el debate este que decíamos antes, yo me acuerdo del señor Errejón diciendo a la señora Inda, hay mucha gente que piensa que le tenemos en nómina, señor Inda, porque era una cosa que le decía. Si yo creo que tratar a los espectadores como si fueran menores de edad no es una buena cosa. A mí muy a menudo me empiezan a decir en la calle, en las redes sociales, oye, ¿tenéis vosotros a sueldo a Inda como alguien que ayuda en la campaña de Podemos? Y yo les digo que no, que voluntariamente la tesis que tenéis sin cobrar nada. Claro, y ahora cambio, culpan a Inda de que supuestamente por culpa de Inda es por lo que, ¿sabes? El partido, claro, todas las mentiras de Inda han sido las que han acabado con Podemos. Sí, no, porque por favor, que al señor Inda le debe hacer mucha ilusión de que le digan que él ha cambiado el futuro de la humanidad. Está encantado. Lo lógico sería que él dijera, pero si estabais diciendo entonces que yo trabajaba para vosotros y que yo era poco menos que cada vez que hablabas os hacía ganar votos. Cada vez que hablas, más votos para nosotros. Es curioso, te voy a contar una anécdota que yo por aquellos tiempos estaba escribiendo un guión con un amigo y teníamos una coña, un sketch como al principio, que se supone que era... no te voy a contar tampoco la historia del guión, pero empezaba como que era un programa de la tele, ¿no? Y giraba en torno a la presentadora. Y era como la protagonista. Y era divertido porque habíamos hecho un sketch como de que habían pillado... Creo que era a Maruenda o a Eduardo Inda, ¿sabes? Que se reunía en un banco y que venía uno de Podemos como a pagarle, ¿sabes? En plan de... por todo el favor que le están haciendo. Esa era la percepción que yo, siendo simpatizante de Podemos por aquellos tiempos, tenía en ese momento. De mira qué gracioso, ¿sabes? Eduardo Inda y este señor de aquí, que son los punching bags de esta tropa que viene aquí y arrasa siempre, porque tenían además un discurso que era muy populista, un discurso que funcionaba muy bien... Y un discurso del que ahora mismo el poder y la potencia que tenía ese discurso no queda absolutamente nada, también porque el contexto es distinto y no cuajaría algo como lo que estaban diciendo hace 10 años. Pero te pongo un ejemplo que para mí en ese momento, porque yo confieso que estaba en ese momento flipando lo que estaba pasando en los medios de comunicación. O sea, yo alucinaba de tanto los Podemos Obsession que había un grupo de gente en la antiizquierda que se volvió loco en el sentido de que parecía que Podemos era como una especie de grupo comando terrorista que había llegado a dominar el mundo y que había que frenarlo como fuera. Y luego el sector mayoritario que decía que lo políticamente correcto es como, no, son los salvadores, los que vienen a limpiar el país. ¿Y cómo se critica? ¿Cómo puede haber gente tan malvada que critica a los que vienen a limpiar esto? Hay un debate sobre el Estado de la Nación en febrero del año 2015. Este para mí fue un momento que me acuerdo muy bien. Claro, no tenían diputados. El presidente del gobierno era don Mariano Rajoy y el líder de la oposición era un pobre hombre a quien todo el mundo ignoraba, llamado señor Pedro Sánchez. Y yo me acuerdo viendo a tertulianos diciendo, ese debate de Estado de la Nación no vale, porque no está el auténtico jefe de la oposición, no está. Tendrían que buscar cómo conseguir que entrara. Y digo, vamos a ver, pero que no es diputado. Os pregunto, ¿por qué ocurrió esto? Es un debate, evidentemente, de fin de ciclo, cierre de etapa, el liberalismo en grave riesgo con las encuestas y se habla mucho... Bueno, es un debate muy anómalo porque es la primera vez en la historia en la que el debate de la Estado de la Nación deja fuera
a unos partidos que tienen hoy en las encuestas alrededor del 40% de los votos, que no solamente es Podemos, también Ciudadanos, sobre todo Podemos, pero también Ciudadanos. Y es una absoluta anomalía que en un debate de estas características el líder de la oposición, que aparece como primer líder más valorado, el partido más valorado de las encuestas, en las encuestas esté fuera del Parlamento, sea hasta parlamentario. Es rarísimo, no ha sucedido nunca. Y luego Mariano Rajoy está muy empeñado en asimilar al PSOE con Podemos. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es un discurso del orden frente al caos. El caos es el de la coleta, como diría él, y el orden somos nosotros. Y por eso cualquier crítica que se salga lo intenta asimilar. Lleva ya tiempo muy obsesionado con Podemos. Creo que ha sido tácticamente un error formidable del PP. Han empezado lo mismo con Ciudadanos, ahora están más centrados en Ciudadanos, aunque ejerciendo el severo control, el severo marcaje de todo lo que hace Podemos. Yo creo que tácticamente es equivocado, tiene derecho el PP a ocuparse de lo que quiera y a diseñar las estrategias que considere conveniente, pero es anómalo y es una evidencia del fin del régimen, del cierre de una etapa, como dice el hashtag, el que ayer sobrevolaban permanentemente sobre el Congreso, y yo incluso creo que cuando se reforme el reglamento de la Cámara algún día, si algún día se hace, había que introducir la posibilidad de que haya intervenciones, de personas que no sean diputados. En este momento esto hay que articularlo y no es sencillo. Pero en otros países se puede hacer. Ayer sobrevolaron Podemos y Ciudadanos durante toda la sesión. Yo me acuerdo que dije, a ver si lo entiendo, o sea que en el Congreso tienen que hablar por encuestas, es lo que creo que quieren decir el señor Escolari sobre Miralles, que según, si te van las encuestas, tienes derecho a intervenir en el debate de Estado de la Nación, porque no lo entendí, más que verás que quien no hablaba nada era el señor Pedro Sánchez, porque no existía, era Rajoy y lo nuevo de Podemos, porque era el mayor ninguneado en aquel momento. Claro, Pedro Sánchez, fíjate que aquí ni siquiera... Claro, es que, madre mía, Y Pedro Sánchez, la trayectoria que ha tenido. Tenemos aquí un podemita por los comentarios, el Karim Kitoban Live, amigo mío. ¿Sabes? Ya puestos desde un marco así crítico, objetivo y demás, en lugar de estar aquí salivando por Pablo Iglesias, deberías estar salivando por Pedro Sánchez, que es el que ha tenido una trayectoria meteórica desde estos tiempos. Pablo Iglesias aquí estaba en su prime, pero luego ha ido cuesta abajo y sin frenos. Vamos un poco al relato de ellos. El relato de ellos viene a ser, si creo entender, que llegó al año 2016, estaba todo sin frenos, como diría nuestro seleccionador, directo a arrasar. Por cierto, me hace gracia que el señor Escolar hace suyo, el jefe de la oposición no estaba, porque hay que recordar que Podemos nunca llegó a ser segunda fuerza, nunca hubo sorpaso, con lo cual nunca fue objetivamente el jefe de la oposición. El jefe de la oposición era el señor Pedro Sánchez. Aunque no les guste, por eso en el debate de Estado de la Nación era el que intervenía después. Pues el relato supuestamente que es después de las elecciones de 2015, llega el año 2016, el año de la clave, el año del sorpaso que tendría que producirse en la repetición electoral en junio, y entonces llegan las bombas que cambiaron el destino de la humanidad. Informe PISA, Granadinas y el pendrive de Dina Busselham. Verá usted que esto último hablan menos, ¿no? Parece que se hablan más de... Le gusta más PISA y Granadinas porque entienden que quizá lo de la señora Dina Busselham tiene algún punto que no le deja bien al líder. Que no deja en muy buen lugar a Pablo Iglesias. Entonces... no quería que una pobre mujer joven supiera. Granadinas, sí. Para empezar, a mí, el relato que como periodista yo no se lo puedo comprar, porque hay algo muy típico en periodismo que es, si estás denunciando algo y hay un hecho que sea falso, va a intentar poner todo el foco en ese hecho. Entonces, llámeme muy raro, pero yo diría que lo noticiable, lo que podía perjudicar a Podemos de esas dos historias, era que el señor Iglesias había trabajado para un canal de televisión que indirectamente era propiedad del gobierno de Irán, llamado Span TV, y el señor Iglesias había trabajado para el gobierno de Venezuela como asesor y como otros países dentro de la Fundación CEPS, ¿no? Eso era lo que estaba detrás de las dos noticias. O sea, el informe PISA no le importaba a nadie. Le importaba, en todo caso, el tema de que había trabajado para el gobierno de Irán, que es de lo que hablaba el informe PISA. O sea, que el informe PISA luego es que ya era un tema conocido. Y luego algo parecido va a pasar con el tema de Granadinas y Venezuela. Pero por ir en orden. El tema del informe PISA, que como se ve lo publican OK Diario y el Confidencial en enero del año 2016, ¿qué relevancia tuvo? Si ya se había publicado
que que había trabajado para un programa de Irán durante 2014 tropecientas mil veces. No aportaba nada novedoso que el Confidencial saque de repente, y OK Diario, que son los dos que lo sacaron, que tenía una relación con que un informe dice que ya se ha publicado eso. Es decir, eran noticias bastante viejas que se habían publicado ya en 2014 y en 2015. En 2016 no era especialmente novedoso que se publicara por enésima vez que sí, hay un informe. Lo único novedoso que tenía el informe PISA, y que es lo que sí merece, es la policía investiga. Punto. O sea, lo que aportaba realmente, o sea, realmente lo que tiene derecho a denunciar Podemos es que miembros de la policía se dedicaran a esto, a perder el tiempo, recopilando, como cogiendo vídeos de YouTube, lápiz y papel. Ah, mira, aquí dicen que no sé qué. A ver, estoy viendo el capítulo tal de For Apache y aquí dice no sé qué, tal, que es bastante ridículo, ¿no? Y usando, pero que a efectos de influencia en el electorado, ¿de verdad nos creemos que eso es absolutamente relevante? De hecho, ¿cuáles fueron los mejores resultados de Podemos y cuándo salió el informe PISA y las noticias de Granadinas y demás? Creo que los mejores resultados de Podemos fueron posteriores a la salida del informe PISA y Granadinas. Ahí no, por eso es un rato. Ellos cuando tienen el dato más alto es la primera vez. Ellos siempre han ido a menos. Entonces la primera vez, que es diciembre de 2016, es antes. Luego viene el informe PISA, es enero de 2016, y el tema Granadinas es mayo de 2016. Y en junio son las elecciones donde tendría que haberse producido el sorpaso, que no se produce. Por eso su relato es perfecto para ello. Es decir, ¿ves? Fue todo culpa de estas dos historias, que es un poco el relato que ellos han construido en base a esos dos puntos. ¿Por qué yo discrepo de ese relato? Primero, porque una cosa que le encanta decir al señor Monedero es fue portada en todos los medios. No hay tantos medios en España, ¿eh? Yo animo a que la gente coja ahora esta cosa que tiene el señor Escolar, ¿cómo se llama esto de las portadas? Kiosco.net, que ponga la fecha del 13 de enero de 2016 y me diga en cuántos temas salió en portada este asunto. Y discutimos a ver si es verdad que fue portada en todos los medios. O si quiere, lo digo porque yo me molesté en mirarlo, o en los telediarios y programas que hubo en aquellos días, cuánto tiempo se le dedicó a que OK Diario y El Confidencial publicaran esa historia. En ese día, la noticia de todo el día es que se ha constituido el Parlamento y que han coincidido por primera vez Albert Rivera y Pablo Iglesias en la COPE, que coinciden brevemente, hay una sesión especial con Herrera. Esa es la noticia del día. Menciones a este tema, pues creo que les va a encontrar en 13TV, que por aquella época, no es como ahora, era Podemos Obsesión a diario. Es la única excepción. Que efectivamente, todos los programas de Antonio Jiménez, don Carlos Cuesta, que son estaban todos allí, dedicaron todo el programa a hablar de esto. En el caso este de informe PISA, sí es verdad que le hicieron un gran favor, que es una torpeza política muy habitual, que es que hubo una cadena de demandas por este asunto. Que además, gente una fue el señor Rodríguez Menéndez, que puso una demanda contra Podemos, y dices, pero ¿qué le importa? Pues puso una demanda. Otra, los del sindicato Manos Limpias. Sí, otra, creo que Vox, como partido, puso una demanda, y creo que una la puso una asociación que dicen que era un poco villaregiana, de estas que tenía el hombre. Entonces hubo como de repente 5 demandas y todas fueron archivadas por el Tribunal Supremo. Esto, en el fondo, le hizo un gran favor a Podemos. Lo que decía antes de el dedo que tapa la luna, porque cada vez que decía, oiga, usted cobró de Irán, perdón, el Tribunal Supremo se han archivado, sí, lo utilizaban a la hora de... Hay una comparecencia que no le voy a poner, pero que merece la pena verla, que le llevan al Senado al señor Iglesias todas las preguntas con esa respuesta. ¿Y usted trabajó para el Tribunal Supremo por 5 veces archivó? ¿Usted al fin ha trabajado para Venezuela? El Tribunal Supremo por 5 veces archivado, porque él ya venía con la mente aprendida, es decir, yo voy a repetir aquí una otra vez. Y dices, pero si a mí me importa un bledo el informe PISA. El único noticiable que hay ahí como periodista es, ¿usted trabajó o no trabajó para el gobierno de Irán? Punto. O para... el resto es que es irrelevante. Entonces me dicen, no, es que es gran mentira. Pero mentira o no. Pero o existió o no existió For Apache. Porque a veces repiten tanto es mentira que ya te crees, digo, que For Apache no ha existido o sí ha existido. Porque ese era el tema de fondo. Claro, ya, lo que no importa a mí. Esto yo lo he puesto muchas veces porque me parece muy relevante. El clip en la universidad, no sé si era una ponencia que estaba dando Pablo Iglesias en la Universidad de Ciencias Políticas, que explicaba que claro que Irán estaba poniendo dinero para intentar erosionar a sus adversarios, financiando pues corrientes y activismos como los del señor Pablo Iglesias en For Apache, porque entendía que era algo que iba a debilitar a España
como potencia y demás tener un grupo del estilo Podemita que estuviese teniendo cada vez más influencia. Él dice en ese audio que si el gobierno de Arabia, no sé, si el gobierno de Irán o el gobierno de Rusia propone algo, pues a veces hay que acabar contradicciones. ¿Por qué menciona a Rusia? Porque también había habido contactos de ver si ponían o no ponían la tuerca al final no llegaron a un acuerdo, y mejor para él, en el canal que entonces había de RT o como se llamara, pues también hubo ahí alguna negociación al respecto. Pero, insisto, la demanda es algo que ayuda mucho. El caso de Isabel Díaz Ayuso que usted ha mencionado también es un caso que puede ser muy criticable en muchos aspectos de sobre si la ética, de qué pasa, no había otra persona, aunque tiene un decreto a su favor, pero en el momento que lo judicializas, pues zangas el tema. Pues bueno, ya que lo judicializas, pues ya han dicho que no hay nada. Pues ya, no haberlo judicializado y te ahorras, lo hicieron igualmente con Tania Sánchez, siempre cuando se empeñan en judicializar, eso al final acaba beneficiando al demandado, porque le das el argumento y decir, mire, yo tengo un papel aquí que dice que no hay delito. Pero es una manía que tienen los políticos por llevarlo todo a los tribunales. Claro, pero es que les conviene hacerse la foto, ¿no? De, mira, hemos ido... Yo recuerdo que cuando se lo hicieron a Isabel Díaz Ayuso, perdían el culo la Carolina Alonso, la Mónica García, todo el puto mundo en aparecer ahí. Mira, la foto con la denuncia. Hemos ido a los juzgados y les hemos denunciado muy fuerte. Pues está bien, pero entonces... Claro, el discurso de decir, no estoy criticando que sea delictivo, estoy criticando que es políticamente tal, ya no, porque ya has cometido algo delictivo, has jugado una apuesta muy fuerte, amigo, más vale que sea delito o entonces has perdido la apuesta. Porque claro, no es que te parezca reprobable, es que has subido el listón y dices, no, es que parece delictivo. Pues no es vale que consigas un juez que lo vea así o quedarás un poquito mal, que es lo que pasó en esa historia. Pero me voy al tema de Granadinas, que es el otro tema importante que se lanza. El tema Granadinas, de nuevo, la gente puede mirar en kiosco.net cuántas portadas ocupó y verá que no ocupó ninguna. Es que no era noticia, es que la primera vez que se publica... Era de OK Diario y yo recuerdo que era muy... Fíjate lo que decía Ferreras, pero tenía razón, era muy burdo. Pensar que el día que se fundó Podemos alguien había puesto a nombre de Pablo Iglesias una cuenta opaca en las Islas Granadinas, el rollo de, mira, tío, es que ni Pepe Gotera ni Otilio harían eso. Eso sale un viernes, si no recuerdo mal, que es 6 de mayo de 2016. No lo saca nadie el día siguiente, ni el ABC le parece relevante, no es algo que le importe a nadie. En Mediaset ni lo tratan, en Onda Cero no lo tratan. En Al Rojo Vivo, el gran delito mortal de don Antonio García Ferreras, el programa donde teóricamente se conjuga el mal, ese día ni siquiera hablan con eso, habrían hablando de cosas del PP. Y en un momento a eso de la 1, entra Bestringer y lo comenta, y después efectivamente entra primero don Pablo Iglesias para desmentirlo y luego don Eduardo, el propio Inda, para reiterar que sí, que tiene las pruebas y todo el hecho y mostrar ahí el papel en pantalla. Ese fue todo el tiempo que le dedicó. Y al día siguiente, sábado, van a la sexta noche a un especial con don Eduardo Inda para reírse de él. Y donde, es que lo puedo poner, si yo creo que lo tendré por aquí, porque dices, la cadena que se supone que lo ha hecho todo para... Sí, que te ha tendido una emboscada, claro, ahora lo venden como, fíjate, Ferreras, que dijo la famosa frase de es muy burdo, pero vamos con ello y tal, nos estaba haciendo la cama y demás. En ese momento yo creo que tenía una buena relación con Pablo Iglesias. Es el diario.es, Ignacio Escolar está aquí presente, que detectaba una serie de presuntos fallos de forma en la información que publicaba OK Diario. Ignacio, yo entiendo que un banco en un paraíso fiscal no me fío tampoco, Eduardo. O sea, entiendo que un banco en un paraíso fiscal pueda proteger a sus clientes y pueda decir lo que sea y no es fiable. Pero el documento que habéis publicado y el que has sacado hoy es distinto al que publicaste hace 3 días. No es distinto, yo no te he interrumpido. Pero es exactamente el mismo. No te he interrumpido y no pienso hablar si estás interrumpiendo. No hablas tú solo. Luego contestas tú. Pero el documento que has enseñado ahora es distinto al que enseñaste hace 3 días. El mismo. No lo es y es bastante fácil de comprobar. El mismo. Te ruego que no me interrumpas. Señor portavoz de Podemos. Eduardo, espera, para no enfangar el debate, tú vas a tener tiempo después de responderle, pero vamos a escuchar a Ignacio Escolar sin interrumpirle, por favor, porque él también pues, tiene información que aportar, como luego lo tendrás. Gracias, Iñaki. Yo, como te decía, no sé si el banco miente o no miente. Lo que sé es que el documento que has enseñado ahora no es igual que el que enseñaste hace 2 días. Y además sé que ese documento que enseñaste hace 2 días salió hace 3 días en una página, en un canal de YouTube de una conocida periodista opositora venezolana, muy crítica con Nicolás Maduro, con Chávez, que está exiliada en Miami. Y esa información que vosotros publicasteis era un copia y pega de capturas sacadas de ese vídeo de la opositora venezolana.
con el agravante de que están los dos y se pueden comprobar. Es fácil de comprobar, lo tenemos publicado en el diario.es, que tiene curiosidad, está todo ahí. Y se ve muy bien que los documentos no son iguales y que lo que hicisteis fue coger capturas del vídeo de YouTube, copiarlo y pegarlo. Yo no sé si te intoxicó tu fuente, que puede ser, que nos puede pasar a todos, o os dedicasteis a manipular la información. Pero lo que me parece, que el documento que habéis dado como original, ni es original, ni pasa cualquier filtro. Es de primero de Photoshop. De primero y mentían. Y has dicho que a una de ellas le pones una querella. Todo esto en muy poco rato. ¿Ves? Si te acusan de falsificar un documento, hombre. Pero quiero decir, hablando contigo, de que son mentirosos. No es muy agradable. Luego, a una, porque da un punto de vista. Ha trabajado, a mí, pues me hierve la sangre. Porque yo también considero, como tú, que aquel no es un régimen legítimo y que no respeta los derechos humanos. Esto que quede claro. Dicho lo cual, este documento yo creo que no está a tu altura. No está a tu altura profesional. A ver, la misma convicción moral con la que digo que Podemos, estoy convencido y ha trabajado para el régimen venezolano, estoy convencido moralmente de que este documento es full. No lo entiendo, y por lo tanto que no está a tu altura profesional. Sarda, tampoco estaba a tu altura profesional Crónicas Marcianas, cuando hacías lo más en la televisión. O sea, esto es... Vale, ya, yo creo que ya puedes quitarlo. No sé si esto aporta algo. No, con esto acaba con eso. El subconsciente te ha traicionado. Efectivamente, tu documento es basura. Claro, esto es lo que dicen de la gran campaña que se les hizo, donde sacaban o no sacaban el rollo. A ver, cualquiera que vea esta tertulia o vea este debate y piense que la gente se va a quedar con la posición de Eduardo Inda, cuando incluso los que parece que simpatizan un poco con él le están diciendo que su documento es una basura, como Javier Sardá, que ahí le decía, a ver, yo no dudo de que estos señores han trabajado para Venezuela, porque han trabajado para Venezuela, esto es así. Pero, oye, que se puede trabajar para Venezuela y no necesariamente haber cobrado en tal, en no sé qué. Y básicamente le dice que su documento no vale para nada. Y es que no valía para nada. Es decir, tú podías no simpatizar con Podemos, pero sabías perfectamente que lo que estaba publicando Eduardo Inda en aquellos momentos y en OK Diario estaba un poco cogido con pinzas. El mismo día que lo publican, ya está don Antonio Maestra, que luego han masacrado por este asunto, y dice en la tertulia que le parece muy rara. Digo, yo a mí no me fío mucho de eso. Qué extraño, en una gran operación para deslegitimar a Podemos, que el mismo programa que pues, supuestamente lo está difundiendo ya lo estén cuestionando. Y esto es al día siguiente, donde dedican toda una tertulia para poner a parir la gran noticia en una cadena que yo tengo que creerme ahora que en ese momento no, estaba todo planeado. Todo era un plan contra Podemos. Esta tertulia en la que están humillando a Eduardo Inda, que era muy humillable, porque fíjate las formas que tiene, que encima eran antipáticas, ¿no? El tío así como riéndose, jaja, tal, no sé qué. Pero si su único argumento para defenderse era decir, te voy a demandar, o decirle a Sardá y tú hacías Crónicas Marcianas, digo, pues si ese es el mejor argumento que tienes para defender la información, por cierto, vamos a ser justos por si nos está... una cosa que habrá que preguntarse, y dice mucho a favor de la policía, mejor dicho, en contra de la policía de este país, es por qué la demanda que se le pone se falla a favor del señor Inda. Que esto es bastante interesante. Porque el argumento, aparentemente, es porque dijo, no, yo solo decía lo que me decía la policía. Luego, alguien de la policía, quizá el director adjunto operativo de Eugenio Pino o alguien de ese nivel, fue a ese juicio a decir, sí, yo le pasé ese dato. Porque si no, tendría que haber sido condenado. Entonces, si ha salvado... También Eduardo Inda utiliza aquello de, por ejemplo, en este caso le están acusando de copiarlo de un canal de YouTube. O sea, tú, por ejemplo, si hay un artículo, un periódico o algo así, donde están diciendo el señor Lamata es un ladrón, y yo digo, el señor Lamata es un ladrón, y usted me denuncia a mí, yo puedo decir, no, es que yo lo leí en este artículo, que es la fuente original donde dicen que usted es un ladrón. Entonces, claro, en lugar de denunciarme a mí, que solo me estoy haciendo eco del artículo, denuncia el artículo que es el origen de todo esto. Pero pongo un ejemplo, en esa misma época, y lo podría poner, lo que pasa es que no quiero abusar de su tiempo, Al Rojo Vivo se hace eco de una información del diario.es que dice que el señor Soria y el señor Bert se han ido de vacaciones pagadas a Punta Cana por un empresario. Y eso sale. Y lo comenta. Y hace exactamente lo mismo con la diferencia que abre con ello. No es en plan, las vacaciones tal, conectamos tal. Y está ahí, sentado en el plató,
el segundo de señor Escolar, este que es andaluz, que no me sale el nombre ahora. Sánchez se apellida, creo. Juanlu, el señor Juanlu Sánchez. Sí, bueno, estuvo allí y tal. Y luego lo sacan informativos, tal. Problema. Que demanda el señor Wert y resulta que no les había pagado el empresario el viaje. Por tanto, condenado el diario.es. Pero nadie da el triple salto mortal de decir, y el Al Rojo Vivo también demanda por hacerse eco del tema. Que es cuando yo pregunto, si supuestamente lo que se está haciendo en cara es que Al Rojo Vivo se haga eco de una información, porque se supone que ahora hemos creado una nueva moda de que un programa de televisión solo puede hacerse eco de algo que tenga acreditado él, lo cual es un poco discutible porque entonces acabamos con las referencias a otros medios en los canales de televisión. Si se entiende que tú, para informarte de algo que haya publicado El Confidencial, tienes que haber verificado por tu cuenta que sea verdad, pero entonces valdría para todos. O sea, si el reproche que se hace... Mira, ahora me pongo yo en plan San Ferreras, parece que le quiero canonizar. Pero si quieres condenar a Ferreras por cómo se hizo eco de lo del Rojo Vivo, de lo de OK Diario, si pensaba que era burdo, bueno, pues entonces también cómo se hizo eco de lo del diario.es, del viaje pagado de Ver y Soria, que en este caso sí acaba en una condena del Tribunal Supremo. Y que resultó ser falso esto. Al diario.es. Claro, ahí sí tiene además hasta una condena de decir, es usted se hizo eco de algo que luego el Tribunal Supremo ha dicho que era falso. Pero no le importó a nadie. ¿Hasta qué punto es responsable Al Rojo Vivo, todos estos de las noticias que forman parte de su parrilla y que directamente están copiadas de otros medios de comunicación que pueden acertar o que pueden fallar con ello? O sea, el otro día me lo decía don Juan Sotibas, porque hicimos una pieza comentando cuando él había comentado alguna cosa en Twitter que había luego resultado ser falsa. Y él me decía, digo, yo no soy periodista, digo, yo soy analista, veo una noticia en medios y comento, mira, hoy El Mundo saca esto. Pedir que si no has verificado que es verdad, ya tienes que responder tú de ponerlo en circulación. Por eso, en mi opinión subjetiva, ahí la clave es que digas la fuente. Claro, pero ahí también lo que argumentan los de Podemos es que Ferreras ya sospechaba que el documento que le estaba pasando Eduardo Inda, que el documento que había publicado Eduardo Inda no tenía mucha credibilidad. Y aún así dice, bueno, a ver, Inda, te conecto y tú... Vamos con ello, pero la famosa frase vamos con ello, pero es muy burdo. Una frase curiosa que, por cierto, está hecha un mes después. Que algunos se piensan que ese diálogo fue dicho antes de la emisión. Es un diálogo a posteriori que tiene con el señor Villarejo y el señor Casals, y donde una reunión que seguramente estaba convocada para conspirar contra don Juan Luis Cebrián con aquello de los papeles de Panamá y esas cosas estaban contra él, y en ese momento dicen, bueno, ¿y quién le coló a Inda esta historia? Y dice Villarejo, los de Eugenio, los del Pino y toda esta gente de los que se llama hoy las cloacas, tal... ahí es cuando dice lo de yo ya le decía, si es que yo os lo dije, esto me parece muy burdo, voy con ello, pero me parece muy burdo. Es un poco lo que está diciendo en un audio que, por cierto, me gustaría saber quién decide qué fragmentos de audio se filtran y cuáles no, ¿no? Porque a mí esto de... Sí, a ver, yo no puedo ver... Me parece un poco osado, por mucho que ahora los pademitas más acérrimos quieran decir que esa fue la razón, ¿sabes?, del desgaste de Podemos. Me parece muy osado pensar, teniendo en cuenta además lo que hemos visto en las imágenes de cómo todo el mundo ha ido a la yugular de Eduardo Inda y la poca credibilidad que en líneas generales tiene Eduardo Inda dentro de la izquierda y dentro de la derecha, pero sobre todo dentro de la izquierda. Pensar que los votantes de Podemos, al escuchar a Eduardo Inda, dijeron, hostias, cuidado, que Pablo Iglesias... Pero le pongo un ejemplo. Hay un debate electoral. Hay un debate electoral en ese momento. Si era... ¿Sabe cuánto se mencionó esto? Nada. Oye, si era un dato muy gordo, ¿por qué no Albert Rivera o el señor Rajoy dicen, ay, usted dé una explicación sobre esa cuenta en Granadinas? Nadie dijo nada. Porque era algo que se le olvidó a todo el mundo. El lunes ya nadie le importaba lo que había sacado el 6 de mayo OK Diario. No fue un tema que se quedó. En todo caso dirán, porque lo que hacen los de la teoría de la victimización es decir, lo de Venezuela era mentira y lo de Irán era mentira. Entonces, claro, pues es verdad, lo de Venezuela se ha hablado mucho, pero es que esto no era Venezuela, esto era la tontería de si había o no una cuenta en Granadinas. Que, insisto, que con mucho les importaría a los 4 merluzos que pusieron las 4 demandas esas de Vox, los abogados estos de Manos Limpias, los de Rodríguez Menéndez y tal, que es los únicos que se dieron tomar en serio, porque ni siquiera medios tan poco amigos de Podemos, como puede ser La Razón o puede ser el ABC, lo llevaron este tema, ni lo trataron. Don Antonio Caño, al que ahora presentan como un malvado agente
antipodemita le llegó este tema y dijo, esto no lo tomo, no le importa. Se lo trajo el don José Antonio Hernández, le había llevado el informe PISA y dijo, esto no lo publico, no lo veo serio. Y no era precisamente un periodista supuestamente muy admirador de Podemos. Nadie se lo tomó demasiado en serio y no sabemos si es que, o una de dos, o don Antonio García Ferreras tenía tal hermandad con don Eduardo Inda, que es que me parece una tontería, pero va, como el hermano que se tira al volcán contigo, o simplemente le parece un tema para rellenar. Digo, mira, yo tengo con que relleno medio espacio, la enésima acusación de Inda contra Podemos, que salga Iglesias, lo desmienta, tal, ya otra cosa, que seguramente es lo que era. Pero vamos al relato. Dice el señor Iglesias que en 2016 le llama por teléfono Ferreras a decirle, oye, quiero que entres en directo para desmentir esta historia, y según el relato del señor Iglesias, le dice, yo sé que es mentira, pero lo voy a dar igualmente. Eso es lo que dice en 2022 el señor Iglesias, que le dijo Ferreras ese 7 de mayo de 2016. Pregunta que yo me hago. Entonces tú me estás diciendo, señor Iglesias, usted me está diciendo que ya sabía en 2016 que el señor Ferreras publicaba cosas de mentiras a sabiendas y no dice nada hasta 2019. O sea, si ese diálogo de sé que es mentira, pero lo doy igualmente porque voy a por ti y tal, y eso es compatible con él, a la próxima invito yo y sigue yendo a su programa, no, hay algo falla en ese relato, ¿no? ¿Por qué no hay denuncia hasta 2019, que es cuando se lo echan cara por primera vez? ¿Un episodio de 2016 y lo echan cara en 2019? ¿En qué año fue el año en que Podemos dijo ya no quiero estar a buenas con los medios de comunicación, me voy a cagar en todos sus muertos? El año clave que muestra el cambio de estrategia es 2019. Ahí es cuando, por algún motivo, Podemos dice, es que no son nuestros amigos. Hay que dejar claro que nosotros somos los antimedios, los que nos atrevemos a que... Le voy a contar un ejemplo, me las tengo por aquí, un ejemplo muy claro para mí, que es con Mediaset, que es a ese tengo, sí, mira, por ejemplo. Don Pablo Iglesias había estado en Mediaset con el señor Piqueras como 3 o 4 veces, una en 2014, otra en 2015, otra en 2018. Hola, primera pregunta, pues nada, hablando de la oposición somos nosotros, que es lo que le dijo el titular de la entrevista de 2015, es que le dice Iglesias al señor Piqueras, la oposición no es el PSOE, la oposición somos nosotros, que fue el titular marcado. Llega 2019 y este fue el comienzo de la entrevista. Venga, a ver, dale. Siempre me he sentido muy a gusto, pero eso no me impide decir que el propietario de esta casa, la familia Berlusconi, es algo que, primero como español, que un medio de comunicación, que un grupo de comunicación de mi país sea propiedad de un italiano, me gusta regular. Y que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad, pues me revuelve un poco el estómago. Y hay quien me dice, eres un imprudente atreviéndote a decir eso en Telecinco. Bueno, estoy diciendo aquí, ¿eh? Sí, no y muchos me dirán, eres un imprudente al decirlo. Bueno, yo tengo la obligación, con la gente que nos ha votado, de decir la verdad, aunque eso sea duro. Claro, en lugar de querer tener una buena relación diplomática con los medios de comunicación de los que se ha estado aprovechando en los últimos años, bueno, ha sido una relación recíproca porque los medios de comunicación también se han aprovechado del señor Pablo Iglesias. Fíjate, en 4 es de Mediaset, el tío estaba prácticamente presentando su partido ahí, ahora de repente aparece ahí y el rollo de claro. Tu jefe, el jefe de esta cadena es un putero que ha estado en orgías con menores, claro. Y es un italiano mafioso. Pero no lo era a partir de 2019. Lo que fuera el señor Berlusconi ya lo era en 2013, 2014, 2015. Y lo has descubierto ese día. La famosa discusión, que no vamos a poner ahora pero el audio, pero se puede poner la imagen de fondo, cuando le dice a Ferreras a la cara, tú has sido cómplice de la campaña contra mí, es también esta campaña, es también 2019. Y dices, ¿cuántas veces ha estado en el rojo vivo el señor Iglesias? Con toda la crisis del errejonismo, lo de Cataluña, el proceso, y lo ha descubierto ahora. O sea, en 2019 ha recuperado la memoria. Lisa Pinto publica cosas a sabiendas que son fes. Tiene derecho y además los partidos políticos no pueden decirle a un medio de comunicación quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Estaría bueno. Lo que pasa es que algunos podemos decir ciertas cosas a la cara. Antonio, tú sabías perfectamente que el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima era un documento falso y fabricado. Y no porque te lo dijera yo, lo sabías porque lo determinó así una comisión de investigación parlamentaria que hablaba de las cloacas. Tú sabías que el documento de la cuenta en Granadinas, y no solamente porque te lo dije yo, sino porque era evidente que era un Photoshop cutre, era información falsa. Y si tú das cancha a alguien que a sabiendas de estar publicando documentos falsos los está publicando, estás colaborando con algo que hace muchísimo daño al periodismo. Hay un medio de comunicación. Claro que hay que investigar. En este momento ya la conducta de Pablo Iglesias hacia los medios no es
una conducta amiga o friendly, es más beligerante. Pero fíjate que Patricia López, la que funda Crónica Libre junto con los Pérez Dolcet, ella había estado en el programa del señor Monedero hablando de la reunión del señor Ferraz y del señor Villarejo, y la reacción de Monedero es decir, oye, me extraña mucho que hay, no, a ver si tengo ese, porque en ese momento no tocaba hablar mal de Ferraz aún, y Monedero defiende en ese momento, entre comillas, a Ferraz, porque era antes de esto, eso debía ser, ahora busco la fecha exacta, de la reunión del señor Ferraz y el señor Villarejo y el señor Mauricio Casals. El primero que la publica es El País, y lo publica en el año 2016. Que dices, oye, qué estupenda ocasión para que salga inmediatamente a decir Podemos, ¡oh, qué vergüenza! ¿Qué esto que dé explicaciones el señor Ferreras? En aquel momento, ni un tuit, ni nada. Porque en ese momento no, bueno, no igual que cuando el comisario Villarejo, ya sabiéndose todo lo que se ha sabido, fue a comer con Roures cuando Pablo Iglesias estaba haciendo la base en público. Que ahí tampoco hubo ni un tuit, ni un comentario, ni absolutamente nada. Es la parte un poco que delata un poco a algunas cosas, porque siempre, a mí, por ejemplo, el discurso de quiero ser antimedios, yo tengo poca simpatía a los antimedios porque no me los creo. Generalmente el antimedio suele ser, voy a ser antimedios contra los medios que me caen mal y voy a perdonar la vida a los medios que me caen bien. Hace relativamente poco, TV3 se ha cargado a un colaborador de un programa que tenía Zona Franca, porque hizo una broma con la esvástica y el PSC. Es un programa que se llamaba Vidal y lo echaron fuera, ¿no? Que este colaborador, y eso provocó que el presentador dimitiera. Y hubo ahí un escándalo, estuvieron como muy de comentarlo, muy de la base, para decir, qué vergüenza esto del TV3, que no han permitido una crítica al PSC y han quitado tal. No dijeron nada. Nada, ni media palabra se mencionó, pero no él, toda la corpo de todos los vídeos. Digo, bueno, pues dirá algo el señor de Pandemia Digital, dirá algo el señor de no sé quién, nadie dijo nada, porque era TV3, y amigo, TV3 no se toca, porque, a ver, luego podemos ver en algún listado cuáles son los monumentos que reciben los tertulianos de TV3 y a lo mejor descubrimos por qué, como tengo muy claro de que si sale algo que afecte al señor Xavier Lapitz de Euskal Televista, no le van a tocar, porque los aliados no se les toca. Y lo que no quiere decir Podemos, y tampoco lo que quiere el señor Ferreras, es que en 2016 era un aliado. Y por eso cuando El País ha habido una reunión entre Villarejo, entre Ferreras y entre Mauricio Casals, nadie dice nada. Y en cambio, en aquella época, salen, por ejemplo, los papeles de Panamá y sale una ex del señor Cebrián, se supone, aunque yo cuestiono que eso fuera verdad, y salen en tromba todos de Podemos a decir, bueno, qué vergüenza El País, que lo explique El País, que dé explicaciones El País, porque El País sí era enemigo en ese momento y La Sexta no. Y la parte que podemos decir para el señor Ferreras, que en contra de él, es decir, usted colaboró cuando los linchamientos eran para otros. Claro. Cuando era contra Basile o contra El País, y amigo, se volvió contra usted. Y ahora cuando toca a usted, pues ya no hace tanta gracia. Pero que me hace gracia el sentimiento de los medios de cuando toca, no. Hay como alguien que dice, no, este medio ahora no se toca. Y ahora, pues no toca, igual que no toca nunca hablar nada que perjudique a TV3, en esa cadena donde hemos visto reportajes prácticamente para loar la honradez del tema Pujol y sus hijos y la persecución política que han sufrido los hijos de Pujol, pero ahí nunca se ha criticado en las redes de este sector, pero en cambio todo lo que tenga que ver con La Sexta, cuando se abre la veda, a degüello contra ellos. Claro, lo que puede a lo mejor chocar más, no chocar más, pero entender el pozo cínico de toda esta historia es el hecho de que esto no tiene nada que ver con que Ferreras sea más o peor o mejor periodista. Esto tiene que ver con qué me conviene en cada momento defender con respecto a Ferreras para yo de alguna manera tejer mis alianzas con grupos que me convengan, pero que el día de mañana, si me dejan de convenir, pues podré sacarle todos los trapos sucios y viceversa. Entonces, yo por eso cuando salió todo el tema de Ferreras y estos aparecían tan indignados y demás, a mí me chocó muchísimo porque rollo, vamos a ver, estáis ahora mismo diciendo que La Sexta es el quinto infierno, pero todo lo que es Podemos, en parte se lo debéis a La Sexta, sobre todo a La Sexta. Luego, otras cadenas ya dijeron lo que tú has dicho de necesitamos meter a un podemita en cada tertulia, ¿vale? A partir tal, pero los que
os dieron ese altavoz y esa plataforma y con los que colegueabais todo lo que se podía coleguear y más, eran precisamente los de La Sexta. Pero si la gran acusación del PSOE en aquel momento, de los del PSOE y de don Pedro Sánchez, era ¿por qué nos maltratan? ¿Por qué tanta publicidad? Pedro Sánchez se niega a ir a La Sexta Noche porque entiende que es un territorio pro Podemos. Y hay una entrevista, podría poner, en la que se compromete a ir y en el último momento dice, no voy, que genera que aparezca indignado el presentador de La Sexta Noche diciendo, nos ha plantado el señor Pedro Sánchez, y que salga Ferraz diciendo, eso se llama miedo, se llama cobardía. ¿Por qué? Porque dicen a Pedro Sánchez, es una cerrona, quieren un dúo con Pablo Iglesias, de lo cual va a rentabilizar él. Por tanto, no vamos. Y planta en el último momento el señor Pedro Sánchez a La Sexta Noche porque dije, ostras, quieren hacer lo que hicieron a Rubalcaba, que le pasó algo muy parecido con Cintora, que fue al programa a ser entrevistado y al final fue una cerrona para que se luciera a Pablo Iglesias machacando a Rubalcaba. Con lo cual diciendo, no vayas. Y por eso se produjo ese planteamiento, porque la denuncia que se hacía contra La Sexta era, nos están machacando porque quieren beneficiar a La Sexta, que a lo mejor nunca, digo, a Podemos, que a lo mejor nunca fue verdad. Y solo buscaban el qué, audiencia, a lo mejor era únicamente decir, mira, traemos a los de Podemos y genera, son personajes que funcionan. Pero era exclusivamente eso, evidentemente, en el momento en el que Podemos baja en las encuestas, en el que el interés de la gente en Podemos decrece, en el que ya no es tan interesante, en el que ya han pisado poder, ya no están en el Congreso de los Diputados, ya toda esa efervescencia que tenían al principio se ha ido apagando, pues ahí, evidentemente, las llamadas de los platos ya no son tan necesarios tener a uno de cada estos en cada tertulia. Y ahora a lo mejor, pues lo que nos interesa es darles caña, porque hay mucha gente que también les gusta el relato de mira, estos que venían a ser salvadores y ahora se han convertido en casta. Entonces ese relato también mola mucho y vende mucho en los medios de comunicación y entonces van con eso. Pero es que se han aprovechado de lo mismo que pueden decir ahora mismo que les ha acabado devorando. Además, seguramente hay muchas cosas de su relato que son muy atinadas. Lo que no es muy compatible, es decir, si ha sido el niño bonito de los medios de comunicación durante un periodo, puede decir ahora están todos en mi contra, que es tremendamente habitual. Los grandes hostilidades de un político y un medio de comunicación suele ser el ex aliado. Es mucho peor que el enemigo. Nunca hay tanto odio al enemigo. El verdadero odio es el ex aliado en medios de comunicación. El periódico que te dejó de apoyar. Ahora bien, lo que no puedo comprar es que cambie la historia y digas, no, ya entonces están en contra mí. Y dices, no, mira, vamos a... O sea, si quieres discutimos, si tienen manía ahora, Mediaset y A3 Media, si tienen manía, pero no me vendas la moto de decir, no, siempre me odiaron. De hecho, el motivo por el cual no gané es por la dolorosísima campaña. Usted lo acaba de decir, digo, a ver si lo entiendo. Entonces, en 2014 consigue el 1,000,000 y pico de votos gracias a su talento natural, pero en 2016 no consiguió el paso por culpa de los medios de comunicación. Entonces, no, aquí vamos a ser justos. Reconozca que en ese 1,000,000, en esa cara, en las papeletas, algo podía influir que la gente dijo, hombre, el tío al que veo en la tele. ¿O por qué pusieron su papeleta como logo de partido? Pues el tío que veía en la tele. Si has ganado en gran medida por ser el tío que sale en la tele, luego no puedes decir, es que la tele me tenía manía. Que yo perdí por culpa de la tele, por culpa de las teles. A ver, yo entiendo que las teles pueden haber sido una pieza más dentro del descrédito de Podemos, porque había muchas cosas que ha hecho Podemos en los últimos años que son muy criticables y desde luego las teles han participado de ese descrédito, pero es que, ¿qué es lo que no quiere decir Podemos? ¿Cuál es su enfado de verdad con A3 Media, digo, con Mediaset y sobre todo con La Sexta? Lo que ellos llaman las internas. Cuando se producen las internas, ellos hubieran preferido que eso no hubiera sido aireado, o en todo caso que se comentara de manera escueta. Pues sí, ha dimitido se ha ido otro. En vez de eso, el señor que quiere el espectáculo, el de más periodismo, que le vale cualquier cosa para generar, lo convierte en un espectáculo. Porque es lo mismo que habían hecho, como lo hicieron con la pelea del PSOE de Pedro Sánchez con Susana Díaz, o lo hicieron con el PP, con Soraya Sáenz de Santa María contra Pablo Casado. Siempre convierten las peleas internas en espectáculo para que la gente sea más o menos de seguir. Y todas la marcha de Alegre, la marcha de Vescansa, la marcha de Rejón, claro que la Sexta lo convirtió en un espectáculo, que eso claramente a Podemos le sentó como una patada. Pero dices, oye, culpa también a cómo has gestionado la marcha de Alegre, la marcha del señor Rejón, la marcha de la señora Vescansa. No pongas toda la culpa en el señor de La Sexta. Si a eso se suma que probablemente le hubiera gustado que La Sexta le hubiera dado un poco más de eco
a su proyecto mediático y en vez de tener que estar en Canal Red, hubiera tenido algún tipo de espacio en esa plataforma, que no la tuvo. Si a eso se suma que mi amigo accionista de referencia queda expulsado de la cadena justo en el año 2019, que todo tiene que ver con todo, pues se van sumando una serie de cosas. Cuando dices para mi amigo accionista de referencia, estamos hablando de Jaume Roures, ¿vale? Jaume Roures abandona el grupo de La Sexta en 2019. Porque es que Roures, recordemos que cuando La Sexta es operador separado, el que tiene la gestión de La Sexta es el grupo de Jaume Roures. Los otros socios son minoritarios. Cuando La Sexta se fusiona con Antena 3, una cosa que permite el señor Rajoy para salvar básicamente la quiebra de La Sexta, ya queda una posición muy minoritaria, pero sigue estando allí. Y ocurre algo que lo termina de fastidiar todo, que es el proceso. Acuérdense de que se produce el proceso soberanista, Jaume Roures es el que presta su centro de mando de Mediapro en el Cataluña para que desde allí hagan el seguimiento del recuento electoral, que es algo que a otros accionistas de A3 Media como que no les interesaba mucho. La Sexta, editorialmente, se pone del lado de la legalidad y en contra del proceso. Y sale el señor Roures siendo todavía accionista minoritario, se lo pongo para que lo vea, haciendo un alegato que es bastante llamativo, ¿no? ¿Nos podrías explicar cómo ves o analizas el tratamiento que se está haciendo del juicio y del proceso en los medios de comunicación estatales, especialmente en una cadena, por ejemplo, que yo creo que has tenido algún tipo de relación, que es La Sexta, y como estrellas de ese canal, como son Ferreres, por ejemplo, ¿cómo lo está llevando? La Sexta forma parte de Antena 3, nosotros ahí tenemos poco que decir y ellos lo que hacen es compensar pues una cadena de derecha a derecha como es Antena 3 con una cadena donde la información y algunas referencias a eso que se podría llamar la izquierda se hacen de cuando en cuando, no, pero Ferreras es el prototipo de este tipo de discurso, ¿no? De ese discurso engañoso de hacer ver que estamos defendiendo las libertades cuando lo que estás es buscando excusas para favorecer la represión. Esto lo dice cuando todavía es accionista de A3 Media. Claro, Ferreras tomó notas y de hecho no mucho después le mandó un mensaje, exactamente una semana después, en el programa Salvados, en El Rojo Vivo no dijo nada, dijo esto el señor Ferreras. No creo que sea un golpista ni creo que sea un hombre violento. Tendrá que decir el tribunal si se ha equivocado y cómo se ha equivocado, ¿no? Pero creo que era fundamental saber... Fíjate, yo voy a ver a Jordi Cuixart por las mañanas. Jiménez Los Santos dice que yo soy un golpista permanentemente, todos los días, difamación total. Y los fines de semana, Roures, que es un mini accionista de mi grupo, dice que yo y La Sexta somos el prototipo de blanqueadores de la represión. Alucinante. Los sectarios opinando sobre nuestra posición. Dice un mini accionista de esta cadena diciendo, y le pone al mismo nivel que Jiménez Los Santos. Hay una mejor parte, que lo que pasa es que no me voy a buscarla, que es que a Roures le invitan luego al Foro Nueva Comunicación y le pregunta por esto y dice, no, Ferreras se ha equivocado, yo nunca he dicho eso. Decir yo que él blanquea tal, porque este audio que acaba de poner no estaba público, pero los periodistas lo teníamos, con lo cual fue el momento que digo, alguien de tanto nivel no puede caer en una de esas, de decir, yo nunca dije eso, no, yo nunca lo dije. Claro, tardamos 2 minutos en hacernos con el audio y acreditaba que lo había dicho. Y a finales de año, pues fue invitado el señor Roures a abandonar el capital de A3 Media y se fue. Ya había muchas moscas, porque el documental este que hizo Mediapro de las cloacas no lo quiso emitir La Sexta, podemos suponer ahora por qué, dado que tenía motivos de Antonio García Ferreras a querer que no se hiciera. Eso también enfada mucho a Iglesias. Claro, me estás diciendo que el mismo momento en el que sale el señor Roures del grupo A3 Media y de repente el señor Iglesias descubre que se lleva fatal con La Sexta y con los medios de comunicación, no tiene nada que ver. Yo no digo que sea solo por eso, pero si me dicen que no tiene nada que ver, cuando hemos visto al señor Iglesias en el cumpleaños del señor Roures, cuando se constituye Canal Red y su primer administrador es Jaume Roures y el apoderado es la hija del señor Roures, aunque luego se han ido. De hecho, yo creo que si siguieran sería bastante mejor, porque saben bastante mejor cómo se hace una televisión que los que lo llevan ahora, pero me cuesta mucho pensar que no tuviera nada que ver. Y claro, y todos los que pensáis de, no, es que a lo mejor Pablo Iglesias se rebeló contra la corrupción, se dio cuenta de que esos medios eran corruptos y todo este rollo, pero Pablo Iglesias no ha hecho demasiado ascos a este tipo de grupos cuando le ha beneficiado. Y, por ejemplo,
antes habíamos comentado que el mismo Roures, que se reúne con Emilio Cosa Villarejo, su protegido, cuando Pablo Iglesias estaba haciendo su podcast en público, salió una exclusiva que además la sacó de Objective y se hicieron eco de ella, Antonio Maestre y demás. Yo me imagino por el recochineo, porque rollo de, mira, ahora Roures le han pillado comiendo con el comisario Villarejo. A ver si Pablo Iglesias dice algo del que dirige el periódico en el que él ahora mismo está haciendo su podcast. Y con doña Mónica Terribas, que ya no era la directora de TV3. Entonces dices, ¿dónde? Mira, digo, Villarejo se reúne con la señora Terribas y con el señor... Fíjate qué fácil tenía, yo no digo ya Iglesias, ¿por qué no podía, pues alguno de estos sumos sacerdotes o seguidores decir, espero que tenga una explicación para hablar de esto? Ya está, un tuit así. Nada, hay disciplina prusiana. No hubo disciplina porque no fue absolutamente nadie. Es verdad que no fue ni Pablo Iglesias, pero ni Pablo Echenique, ni todos los que en otras circunstancias se han unido a esos linchamientos de mira ahí las conversaciones, las comidas con un mafioso, con un comisario que es un... Y de repente cuando es tu jefe, entre comillas, ahí ya, bueno... Fíjate, yo admiro mucho al señor Roures porque es una figura apasionante, pero ¿sabes que el grupo MediaPro ha tenido que publicar en su página web, en la propia página web de MediaPro publicado, reconocemos haber sobornado a un mandatario de lo del FIFA Gate? Que tú sabes lo fuerte que es eso, yo no conozco muchos precedentes. Entiendo que porque hubo un acuerdo extrajudicial. Dice, oye, si queréis, porque supuestamente los que tenían al mando del grupo en Estados Unidos, pues pagaron a una cosa, no exactamente a los de la FIFA, a algo que tenía que ver con la FIFA, para conseguir que les dieran los derechos del Mundial de Fútbol. Eso fue el famoso FIFA Gate, y eso lo ha tenido que publicar. Está la cantidad del soborno, tal, tuvo que irse el socio de toda la vida del señor Roures, que era Gerard Rumi, hay un juicio pendiente. Oye, tanto hablar de corrupción en medios de comunicación, qué tema tan goloso para decir, miren, otro ejemplo de la corrupción de medios, el grupo MediaPro sobornando. ¿Tú crees que si la condena hubiera sido que condenan al grupo, yo qué sé, a Vocento, a Prisa, no hubieran perdido decir, miren, ejemplo de la corrupción de los medios, tal? Pero tocó a este tema. Hay un caso muy interesante. ¿Usted conoce la historia del que fue presidente del Barça, el señor Sandro Rosell? Sí, bueno. Sandro Rosell, juicios. No la conozco pormenorizadamente, pero sé que ha tenido juicios, el fichaje de Neymar y todo esto. Un episodio muy concreto. A Sandro Rosell, cuando sale de la cárcel, después de estar mucho tiempo en prisión, concede una serie de entrevistas. Una, por ejemplo, la concede en La Sexta. Concede una entrevista en TV3. Esa entrevista en TV3 en un momento dice, me hace la vergüenza que entre los que me critica esté el señor Roures, que además le están investigando por los sobornos de la FIFA. Esa parte es recortada en edición y no sale. Eso provoca que el que ha hecho la noticia dimita. Y dimite, y el jefe de deportes de TV3 también dimite. Y tiene que comparecer el director de TV3, entonces a Vicente Sanchís, a explicar por qué ha hecho ese recorte bajo el argumento tan interesante de es porque no estaba la otra parte. Y yo no quiero que se emita información si no está otra parte para replicar. Que, o sea, bueno, pues entiendo que TV3 no va a emitir más reportajes sobre el rey emérito ni nadie que no pueda estar para replicar. De nuevo de este tema, punto en boca. Dices, joder, algo tan, digamos, ABC de la crítica, decir, oye, que han recortado de una entrevista una parte porque perjudicaba a un empresario. ¿Qué puede sonar mejor que para denunciar a los medios de comunicación en España? Pero, amigo, tocaba a dos intocables, TV3 y MediaPro. Se caen todos los errores, que eran intocables en ese sector. Por eso dices, no me digas entonces que criticas en nombre de la ética, critica en nombre de las alianzas. ¿Quién es mi aliado? Le critico. ¿Quién no lo es? No lo es. Y lo que supiera el señor Iglesias del señor Ferreras lo sabría ya en 2016, pero lo dice en 2019 porque ya ha dejado de ser aliado. Porque nada depende de la ética ni de la práctica, sino de quién es mi aliado ahora. Y si mañana rompe por lo que sea con TV3 o con el señor Robles, pues puedo presumir que entonces sacará toda la artillería. Pero a ficha de hoy, intocables dentro de ese espectro que quizá por otro lado esté menguando. Sobre todo en un personaje como Pablo Iglesias, que si se caracteriza por algo, no es precisamente por que tenga unas convicciones inamovibles, ¿no? Que muchas veces, fíjate que tú ibas a... Esto lo podríamos tocar otro día, pero cómo utilizan, por ejemplo, la figura de Julio Anguita. O sea, no es un Julio Anguita para nada, es una persona mucho más pragmática, y si tú escuchas a Pablo Iglesias, puedes entender que, coño, él ya decía que si que a él no le importaba que Irán le pusiese una televisión o que Putin le pusiese una televisión, porque la política muchas veces es cabalgar contradicciones, y eso
no es que lo dijese en petit comité, es que eso te lo decía abiertamente a la hora de hablar de las estrategias de comunicación, de poder y todas estas cuestiones, porque él entiende la lucha por el poder como algo que va más allá de los pudores morales que tú puedas tener con respecto a quién te juntas o te dejas de juntar. Por eso es tan llamativo que ahora mismo se ponga pues esa especie de capa hipermoralista a la hora de juzgar a medios de comunicación y demás, cuando todo el mundo sabe que él ha tenido relaciones y dinámicas muy parecidas a las que está denunciando. Claro, yo no quiero abusar de su tiempo, pero a mí que se intenten apropiar de don Julio Anguita. Primero, en el tema de los medios, si don Julio Anguita era súper elogiado en ABC y en El Mundo, era fijo en la COPE con don Antonio Herrero, tenía a don Antonio Romero. O sea, teóricamente, si supuestamente ir a los medios del enemigo es la mayor maldad absoluta, don Julio Anguita, que estaba todos los días con Pedro J. Ramírez, con el señor Ansón, me vas a decir a mí que teóricamente tendría que parecer el mayor traidor si todo lo juzgas por las amistades mediáticas, ¿no? Ahora mismo la posición que ellos tienen es exactamente la contraria. Es decir, ahora mismo es muy fácil leer a Pablo Echenique diciendo no, todo lo que sea ir a Ferreras ya es un gran pecado. ¿Sabes? Ir a medios de comunicación y demás es hacerle el juego a la ultraderecha o hacerle el juego a las cloacas o todas estas razones. Es decir, ahora mismo ellos son los más puritanos en lo que se refiere a las relaciones mediáticas que la izquierda puede o no puede tener, porque ahora les conviene ese discurso. Y además es que es curioso, don Julio Anguita, una cosa que decía, que la gente se olvida de ese tipo de cosas, es que él estaba harto de que la gente considerara que ser comunista significara tener que llamar fascista a todo el mundo a nadie. Y decía que él no usaba esa etiqueta, que él no encontraba usted cortes de don Julio Anguita en la etapa en la que era coordinador de Izquierda Unida diciendo señor Aznar, fascista, señor Felipe González, fascista. Lo que le deberías decir, señor González, no tiene usted principios, señor Aznar, es usted un no sé qué, es un insensato, es un tal. Porque él decía que no le gustaba esa etiqueta. Para empezar, no le gustaba nada gritar. Yo justo le entrevisté a don Julio Anguita coincidiendo con el 15M y le pregunté qué opina sobre el 15M y dice, a mí es que no me gustan los gritos. Él se había quedado con una imagen idílica de lo de Atocha, del silencio. Dice, lo que impresionó a un país es escuchar el silencio ante el tema de la matanza de Atocha, ¿no? Y por eso me decía que no le atraía mucho el tema de se va a gritar fascista, no sé qué tal, o no lo representan, porque él me decía que el tema de los gritos no le gustaban. Pero entramos en el tema de lo que hemos empezado hablando al principio. Al final todo tiene vasos comunicantes. Lo de las alianzas. ¿Sabe usted lo que decían de Julio Anguita, no? La pinza. Podría sacar un corte ahora Felipe González diciendo no van a atraparnos en esa pinza con los comunistas o decir la AAA. El señor Anguita decía el señor González decía al PSOE le persigue una AAA. Aznar, Anguita y el ABC de Ansón, ¿no? Eran los tres que le perseguían, ¿no? Porque la caricatura que hubo siempre de don Julio Anguita es que era un aliado del señor Aznar y había argumentos para defenderlo. Porque, por ejemplo, un señor llamado Diego Valderas de Izquierda Unida es elegido presidente del Parlamento andaluz con los votos del PP. Eso ocurre en el 94, porque eso antes estaban peleados, el PSOE está en minoría y une sus votos el PP a Izquierda Unida para darle los votos del Parlamento, la presidencia del Parlamento andaluz al señor Diego Valderas, de Izquierda Unida. Extremadura, pasa lo mismo, pierde la mayoría absoluta del PSOE, Partido Popular se alía a Izquierda Unida, presidencia del Parlamento de Extremadura, doña Teresa Rejas, de Izquierda Unida. Yo qué sé, hubo un montón de alcaldes que fueron alcaldías que fueron al Partido Popular, porque Izquierda Unida, don Julio Anguita, ese sí que aplicó el no es no, él decía, yo me baso en programa. Y si no me gusta el programa y no dice lo que yo quiero decir, pues prefiero abstenerme y si eso provoca que gobierne la derecha, que gobierne. Asturias, Sergio Marqués es elegido presidente de Asturias en el 95 porque se niega a Izquierda Unida, con Llamazares de portavoz, por orden de Anguita, a apoyar el PSOE y sale Asturias para el PP. La señora esta tertuliana ahora del PP que está todavía hasta la sopa, Celia Villalobos, es alcaldesa de Málaga porque no pacta Izquierda Unida con el PSOE porque sumaban, pero se niega y es elegida alcaldesa esto. Y eso, Córdoba, la primera vez que gobierna Córdoba el PP, Rafael Merino, es porque se niega Izquierda Unida a pactar con el PP. Porque en ese momento, según don Julio Anguita, era porque decía, yo me baso en principios y no me gusta el programa del PSOE y si el PSOE no me garantiza que su programa va a ser el que yo digo, pues me abstengo porque para mí PSOE y PP son lo mismo entonces. Y se la jugó. Y eso provocó que toda la izquierda mediática salía diciendo Anguita el vendido al PP.
Y si Pablo Iglesias y el señor Monedero hubieran estado allí, hubieran estado diciendo Anguita, el vendido al PP. Le puedo poner el tipo de parodias que emitían entonces. El rojo se volvió color bullano, es un cordero con la piel del lobo, una comparsa que habla por nosotros. ¡Ay, Carica! ¡Ay, Carica! ¡Qué sorpresita nos acabas de dar! Con esa pinta que viene que va, a Convergencia lo tiene Córdoba. Tanto presumir de Lenin y demás, y como Fakir tragando por andar, te subas a la moto que son... Incluso para poner un ejemplo del tipo de parodias que había en las noticias del Guiñol, llegaban a hacer, más que claro, hay tanto aquí material que tampoco quiero aburrir, pero siempre por sistema se presentaba a Anguita como el... Mira, por ejemplo, una cosa muy cruel, aquí no haría falta ni poner audio, solo con que sea la imagen, ¿sabes aquel gag de los hermanos Marx, de El Camarote? Entonces hacen que estén aquí los del gobierno, pues Aznar, tal, y el mayordomo, y mira aquí, mira, voy a hacer un pedido, y el que viene como mayordomo de Aznar es Julio Anguita, ¿no? Está también hizo muchos gags de estos, el gag en el que expulsaba a Cristina Almeida, a Nueva Izquierda, del partido, y al final la expulsada, y al final cuando acaba el gag venía a cascos y se quedaba como escudero. Ay, señor Anguita, usted sí sabe lo que es la verdadera izquierda, tal, porque lo que ponían, el gag de siempre, de ese momento de Gran Wyoming, caiga quien caiga, hasta los del Informal, que eran más inofensivos, pero toda la misma línea era Anguita, el quintacolumnista, el que trabaja para el PP, porque se ha negado a apoyar al PSOE y eso te convierte en un espía del PP. Y es verdad que en la práctica el PP sacó muchas votaciones gracias a Izquierda Unida, como la de la ley del fútbol o la de los decretos leyes, que por cierto acabaron en una condena de Estado que tuvimos que pagar todos los españoles. Esas son cosas que le debemos al gobierno Aznar, que tuvo una política con el fútbol muy, muy acertada. En fin, pero claro, que me digan ahora los del ala izquierda que dicen, no, Anguita era nuestro ejemplo, no, es una pura especulación, pero en especulación lamatiana, si hubieran sido contemporáneos con el señor Anguita, estos hubieran estado sacándole la piel a tiras, diciendo que qué vergüenza, que poca izquierda, es un vendido a la derecha, que esa era la acusación y que si el señor Anguita estuviera vivo lo recordaría, porque él guardaba muy buena memoria de cómo le habían tratado y que ahora ya retirado todo el mundo decía, qué lleno era usted, señor Anguita, usted era el mejor. Decía, ¿cuántos principios tenía usted? Sí, sí. Así es la política. También te digo que una ventaja que tenía el señor Anguita es que aunque tenía un ideario utópico, creo que como estaba tan convencido de sí mismo que tenía razón, tenía esa paz interior que solo tiene el que está convencido de que tiene razón. Entonces, bueno, pues tampoco creo que le atormentara demasiado los 1000 ataques que pudieran ser contra él en El País o en Wyoming o Monchos al Puentes, pues imagino que le importarían bastante poco. Ahora, qué curioso. Fíjate, cuando se retiró no se dedicó a llorar sistemáticamente. Es que a mí me han atacado mucho, me han hecho, me han sacado en todos los, me han ridiculizado muy fuerte. Pero acaba de dar usted con la clave. Es que yo creo que dedicó un día creo que dedicó a decir que a desmentir una cosa del país y lo dijo, hablo por primera y última vez de esto. Y ya está, porque él nunca quiso construir la imagen, usted lo mencionaba en un vídeo referente a las campanadas, era una imagen en que no vendía el victimismo, porque el victimismo era como débil, ¿eh? Y él jugaba a decir, es que no me importa. A lo mejor por dentro sí que le importaba, pero no vendía. Diciendo, yo no voy a salir aquí como, ay, me afecta que salir que me critiquen los editoriales del País o que salga los de Telecinco a decir que soy un vendido al PP. No, nunca entró en eso. Y ahora, en cambio, el señor Iglesias, y quizá lo intenten también el señor Sánchez, el señor Feijóo o el señor Abascal, venden, no, yo soy víctima, yo soy una pobre víctima de los medios de comunicación y si algún día tengo un mal resultado, no es culpa mía, es culpa de ustedes. Hay que decir que eso tampoco es original, ¿eh? Eso ya lo intentaron antes. No vamos a decir, pero don Felipe González, cuando pierde en el 96, juega un poco a esto, que ya se ha olvidado. Felipe González montó entonces una campaña de decir, no he sido yo, ha sido una campaña mediática. Ha sido una campaña mediática de Ansón, Pedro J, Herrero, tal, y hubo un tiempo, o sea, lo que ha hecho el señor Iglesias no lo ha inventado él. Ya hubo una campaña mediática muy fuerte en ese momento, es decir, el triunfo de Aznar es por una campaña mediática liderada por el señor Ansón y todos para hundirle, que encima Ansón está encantado. Digo, Ansón, sí, ya ha sido gracias a mí. Creo que él se lo agradece a Felipe González, es decir, si fue gracias a mí. Luego Aznar lo intentó un poco con el 11M, diciendo en la comisión de investigación, hubo ahí un medio de comunicación que se fue al Grupo Prisa, que influyó, porque era mejor, en vez de asumir que a lo mejor había tenido una política informativa bastante cuestionable, decir, no,
españoles que se dejaron engañar por la mentira de que yo había ocultado tal. Y ya parecía que nos habíamos olvidado de ese estilo, ¿no? Porque Rajoy y Zapatero no jugaron tanto a esto. Pero Iglesias, que ha bebido mucho de esa estrategia del victimismo que usaban Felipe y Aznar, y la comedia, error yo, error yo no. Los medios. Y Pedro Sánchez, fíjate, es que a mí me impactó mucho verle ir al hormiguero y decirle, bueno, es que todos los medios, no hay medios de que me apoyen, no hay. Y el rollo de, a ver, bueno, si quitamos el periódico más leído del país y quitamos la radio más... Creo que lo dijo Motos, ¿no? En una actitud un poco que estaba como asustadito, porque Motos hizo algo que no entendí, que es lo de decir, no sé, si hay gente aquí que le vota y tal, digo, ¿qué importa? Que parece que tienes que justificarte, pero en un momento dijo, bueno, El País, La Sexta, El Diario.es, Público, tal, yo creo que la apoyan, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí, no, eso lo dice usted. Tío. Sí, bueno, eso es lo que piensa, eso es lo que usted dice. Pero que es un poco insultante, ¿sabes? Que Pedro Sánchez vaya a decir, es que los medios de comunicación me tienen manía. Que lo diga Pablo Iglesias ahora tiene más sentido, porque es cierto que, claro, Pablo Iglesias ha ganado la antipatía de todos los medios, entonces sí que lo dice con cierta legitimidad. No, todos los medios me odian. Bueno, también la relación que usted ha tenido con los medios, por ejemplo, el ejemplo que ponía de ir a Pedro Piqueras y decirle, su jefe es un señor que se dedica a follar menores en orgías, no es quizá la manera más diplomática de aproximarse a los medios. En esa época empezó a hacerlo en todas partes, ¿eh? En esa época, en 2019, cada vez que una entrevista buscaba con quién... Ve ahí está Lucía Méndez, pues su periódico El Mundo que ha publicado tal cosa. O sea, ya jugó a ir a Killer. O sea, iba a tertulia que iba a ver en qué le puedo meter un cuerno, con lo cual delataba que estaba haciendo ya una estrategia. Entonces, hay un punto que, como moraleja, me resulta curioso. Por eso, lo que mencionaba usted antes de Pedro Sánchez, para mí es peor lo de Pedro Sánchez porque es presidente de gobierno. O sea, ver a un candidato que ya está acabado, decir, es que no tengo, me tienen mañana los medios, es una cosa. Oír a un presidente del gobierno en ejercicio, decirle a doña Rosa Quintana, es que usted puede seguir hablando aquí, pero yo solo tengo ahora para hablar porque, digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Que el presidente del gobierno no tiene megáfonos para hablar. Hay un nivel de victimismo que roza el cinismo de decir, como dijo a Motos o Ana Rosa, decir, es que yo apenas tengo espacios para poderme hacer hablar. Y digo, sí, hombre, un presidente del gobierno que no tiene espacios para hacer hablar. Pero lo que decía de antes, hay una teoría que yo no compro, que es que dice tanto don Pablo Iglesias como don Federico Jiménez Santos, que es que los medios de comunicación controlan el país. Eso lo lleva diciendo don Federico Jiménez Santos desde que escribía en ABC, de que el poder real era el poder mediático, y lo compra don Pablo Iglesias, que yo creo que es fiel admirador de don Federico Jiménez Santos en muchos aspectos. Yo creo que de hecho lo que pensaba con el Canal Red es quiero convertirme en el Jiménez Los Santos de la izquierda. Y compra esa teoría de los medios de comunicación controlan el mundo. Entonces, qué curioso que gente que tiene la teoría de que los medios de comunicación controlan el mundo cree medios de comunicación. Hagamos un proceso psicológico, digo, así lo entiendo. Don Federico, don Pablo, me decís que vosotros consideráis que los medios de comunicación controlan el mundo y los dos habéis creado grupos de comunicación. ¿Qué conclusión sacamos de eso? ¿De qué intencionalidades hay detrás de eso? Hasta aquí me quedo. Vale, oye, pues, joder, no sé cuánto tiempo llevamos, pero una putísima barbaridad, porque llevo 4 horas de directo y normalmente hago 2:30. Pero la mata, muchas gracias por estar por aquí.